Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que se están sumando a la sesión. El día de hoy desde F5 queremos presentarles un how-to, cómo desbloquear la innovación y la eficiencia de la nube para la banca. Así que esperamos que esta sesión sea de valor para ustedes. Y para esto quiero introducirles a Andrew Oteiza. Andrew es el manager de ingeniería para Major Accounts en Latinoamérica de F5. Así que es un placer y sé que los dejo en buenas manos para aprender cómo podemos desbloquear la innovación y mejorar la eficiencia. Muchísimas gracias, espero que disfruten la sesión. No olviden poner sus preguntas en la sección para que podamos hacerlas al final de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos los que se están conectando. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este evento. Y como bien comentó Jimena, vamos a estar hablando en base a nuestra experiencia a través de los distintos países que trabajamos desde F5 en Latinoamérica, sobre innovación, eficiencia en el segmento financiero para aquellos que están utilizando las nubes públicas, ¿no? Y ya desde hace varios años, claramente, pero compartir una mirada agnóstica, compartir ciertos desafíos, problemáticas y cuál es nuestra mirada y sugerencia para todas aquellas empresas que están en este camino, en este journey to the cloud. Para comenzar mi presentación, voy a hacerlo a través de un concepto matemático. Yo estudié ingeniería, hace ya varios años, tenía pelo inclusive, y en ese momento hubo una clase dentro de física que a mí me encantó, y tiene que ver con un concepto que voy a desarrollar a continuación. Pero básicamente les propongo lo siguiente. Imaginemos que tomo una caja vacía, una caja transparente, la cual voy a poner dentro de la misma 4 pelotitas. Una pelotita amarilla, una azul, una roja y una verde para distinguirlas de algún modo. Y esas pelotitas, por algún modo, como yo las introduje en esta caja, se encuentran acumulados en el lado derecho. La pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que esas 4 pelotitas se encuentren en ese extremo? Bueno, en este caso particular, como arrancó o como inicio el experimento, las mismas se encuentran agrupadas en ese extremo. Sin embargo, si yo muevo esa caja, la muevo, la sacudo, y esas pelotitas no pierden energía en la manera que chocan contra las paredes interiores de la caja, se van a distribuir. Acá la pregunta es, nuevamente, ¿cuál es la probabilidad que ante este evento las 4 pelotitas se encuentren en un costado derecho, en el costado de la caja? Si yo divido esa caja en 2, de una manera física, ¿cuál es esa probabilidad? Bueno, los matemáticos a nivel de probabilidad estadística lo tienen bien definido, ¿no? La probabilidad de que cada pelotita se encuentre en un lado o en el otro es 0,5, es decir, la probabilidad total sería, a nivel matemático, la probabilidad de que la pelotita amarilla se encuentre en el lado derecho, 0,5, por la probabilidad de que la pelotita roja se encuentre en el lado derecho, 0,5, y así sucesivamente, es decir, 0,5 a la cuarta. Pero tengo para esta configuración, que es una configuración posible, una determinada probabilidad. Pero en ese experimento, si pensamos cuál sería la probabilidad de que en lugar de las 4 se encuentre en un extremo, ¿qué pasa? La probabilidad de que 3 se encuentren en un extremo y una se encuentre en el otro. La probabilidad sigue siendo 0,4, ¿no? Perdón, 0,5, porque es la probabilidad de que cada pelotita se encuentre en cada uno de los extremos. Sin embargo, podría tener la pelotita amarilla en el lado izquierdo, la pelotita azul, la pelotita roja, también la pelotita verde. Es decir, tengo 4 configuraciones posibles. La probabilidad es 4 veces mayor. La probabilidad depende de un número de configuraciones que tiene ese estado. Es decir, tengo que tener de alguna manera un contador de configuraciones, de posibles configuraciones. ¿Por qué estoy hablando de esto y la banca en la nube? Ahora vamos a tomar este tema y el punto de unión. Pero volviendo al experimento matemático, que los matemáticos son obviamente personas muy inteligentes, tienen una manera de expresar las posibles configuraciones, esas configuraciones van a depender de la cantidad de objetos que yo tenga distribuidos. Es así que si quisiera ver la cantidad posible de configuraciones con todas las pelotitas en un margen derecho, va a ser una configuración. La posibilidad, como vimos antes, de tener una pelotita en el lado izquierdo y 3 en el derecho, son 4 posibles combinaciones, dependiendo de cada una de estas pelotitas.
Y el número máximo de combinaciones va a ser cuando tenga una distribución homogénea, es decir, tenga 2 pelotitas de cada lado. Tengo 6 configuraciones posibles, es decir, que la probabilidad de que este evento suceda es mayor, simplemente por esa cantidad de combinaciones. Es decir, la naturaleza, de algún modo, tiende a un evento de mayor combinación, ¿sí? Posible o de combinatoria. Y este evento en el cual tenemos más cantidad de combinaciones es el que vamos a llamar desorden, ¿no? Pero desorden desde el punto de vista de la cantidad probabilística que hay y desde cómo se va a comportar esos objetos. Inclusive si en lugar de pelotitas o canicas inyectamos en un costado derecho de esa caja hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno, que es un gas, sacamos la división entre la caja y ese gas se va a expandir homogéneamente, tiende a expandirse, eso lo sabemos. Lo que hace es que los átomos de hidrógeno estén distribuidos homogéneamente. Es más probabilísticamente hablando, es más probable de que los átomos, como pequeñas pelotitas, se encuentren distribuidos homogéneamente o en forma equitativa entre la derecha e izquierda, lo que vamos a llamar desorden. Y por el otro lado, es menos probable que todos esos átomos se encuentren en un extremo. Es 0. La naturaleza actúa de esa manera, ¿sí? Prefiere el desorden antes que el orden. Y esto lo expresó un matemático, un científico, en 1877, Ludwig Boltzmann, de origen austríaco, el cual, esta es su tumba, es una foto real, y en la tumba tiene su, digamos, aporte al mundo. Y ese aporte es el concepto de entropía. La entropía a lo largo de los años ha tomado distintas utilizaciones como tal, incluso en informática, en IT, está muy emparentado con el tema criptográfico, pero en sí a nivel mecánico, ¿sí? Mecánica estadística, él define la entropía o desorden, básicamente es una constante, la constante de Boltzmann, por el logaritmo de omega, y omega es la cantidad posible de configuraciones. Cuanto más alto es esa cantidad de configuraciones posibles, más alta la entropía, más alto es el desorden. Incluso la entropía puede explicarse en miles de conceptos. A día, por ejemplo, introducir tinta en un vaso de agua, la cual va a proseguir un proceso desordenado, irreversible, en el cual esa tinta va a tratar de expandirse y cambiar el color del agua. Ahora, ¿por qué traigo el concepto de entropía desde la física y del desorden como concepto agregado, cercano a la entropía, a la presentación del día de hoy? Nosotros estamos viendo en el mercado y conversando con nuestros clientes que ya desde hace varios años hay un movimiento de las empresas a un mundo desordenado, a un mundo, una arquitectura de alguna manera que tiene cierto grado de desorden, no porque falte planificación, sino porque es desordenado por naturaleza. El 85% de las empresas en nuestro territorio están llevando a cabo desarrollos de aplicaciones nuevas, tratando de minimizar el time to market, de tomar las necesidades del negocio, y para ello llevan a cabo un desarrollo de aplicaciones modernas basadas en arquitecturas de containers de Kubernetes. Pero adicionalmente, 9 de cada 10 empresas hoy en día están llevando gran parte de esas aplicaciones a entornos de multinube. Mantienen sus propias infraestructuras on-premise, pero también sacan provecho de las nubes públicas, de las ventajas de las nubes públicas para poder llevar a cabo esas aplicaciones donde más conveniencia tienen, ya sea por un tema de escalabilidad, de recursos, de poder sacar provecho de las capacidades que esos entornos de nube tienen. Y el 78% de las empresas, de alguna manera, tienen algún tipo de problemática, ya sea a nivel seguridad, confidencialidad de los datos, o también un tema de convivencia de estas arquitecturas que mantienen en su propio data center o en distintos entornos de nube. Cuando hablamos de entropía, que está muy asociado al concepto de desorden, tiene que ver con esto. Cuando comienzan las empresas a planificar su movimiento a la nube, cuando empiezan a planificar el desarrollo de aplicaciones en entornos de nube o la migración de aplicaciones de un entorno al otro, se ve como un gráfico, un PowerPoint sencillo, ¿no? Un movimiento de aplicaciones a un entorno nuevo. Sin embargo, este entorno, en la medida pasa el tiempo, tiene más esta fisonomía. Es una fisonomía, nosotros la llamamos una bola de pelos, una bola de fuego,
donde el hecho de poder ser responsable de un negocio, el cual sus aplicaciones como parte del activo digital de la empresa, la cual canaliza ingresos a través de la venta de productos financieros, a través de la venta de productos tradicionales, quizás otra vez, del hecho de tener multicanalidad o APIs expuestas a aplicaciones móviles, a eventos de terceros, que a su vez están siendo ejecutadas en distintos entornos, tiene más esta realidad, esta fisonomía, donde hay un mundo interconectado, donde no solamente tengo desafíos para llevar a cabo esa interconexión, sino también desafíos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de los propios recursos responsables para comprender esta fisonomía, esta arquitectura compleja y tratar, por supuesto, de mantener los niveles de seguridad, los indicadores de riesgo de acuerdo al plan de ciberseguridad y proteger los datos sensibles de los clientes en un mundo que no solamente la arquitectura es entrópica, es desordenada, porque tengo miles de configuraciones posibles, por ende el número de la entropía, refiriéndonos a esa fórmula de Boltzmann, al tener un número más grande de posibles combinaciones, tengo un número de entropía mayor. Ahora, ese número de configuraciones posibles en un entorno de multinube, de aplicaciones que se están migrando a los entornos de nube, a su vez traen distintos desafíos. Y esos desafíos tienen que ver con un nivel de complejidad. Cuando las empresas y muchos de nuestros clientes comienzan un camino hacia la nube, unas definiciones de utilizar la nube como habilitador del negocio, muchas de ellas pueden comenzar con un entorno más acotado, un entorno controlado. Tengo mi propio entorno de data center. No significa que sea sencillo ni mantener ni operar, pero es un entorno más controlado. Tengo menos configuraciones posibles y empiezo a extender mi barrera, empiezo a extender o ampliar mi número de configuraciones, por ejemplo, en la utilización de una nube pública, un proveedor de nube pública, como AWS, el cual tiene muchos beneficios en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus plataformas para sacar provecho en el negocio. Seguramente, a fin de poder mejorar la experiencia del usuario, las empresas, las organizaciones también comienzan a sacar provecho de soluciones como un Content Delivery Network para poder mejorar la experiencia del usuario, acercarle contenido de forma tal de que esa experiencia digital que tenga el usuario finalmente sea sobresaliente, sea distinguida. En la medida que comienzan a haber nuevos desafíos, nuevas aplicaciones, empiezan a haber nuevas discusiones sobre la mesa. Por ejemplo, ¿es el proveedor de nube seleccionado la mejor alternativa para determinada aplicación que tiene determinada arquitectura? ¿Es ese proveedor de nube la mejor alternativa para este modelo de base de datos, el cual estoy llevando a cabo a través de una campaña de marketing? ¿Es este proveedor de nube el mejor para poder desplegar aplicaciones modernas basadas en Kubernetes? O quizás hay otro proveedor que me ofrece mayores beneficios. Y en la medida que se empieza a ampliar nuestro esquema de distintos proveedores de nube para poder llevar distintas aplicaciones al mercado y muchas de esas aplicaciones interactuando entre sí, empieza a aumentar ese número de combinaciones, empieza a aumentar la entropía. Y sobre todo cuando, desde el punto de vista del negocio y sobre todo para aquellos equipos de ciberseguridad donde es importante mantener los niveles de riesgo acotados, los índices del plan de ciberseguridad bajo determinado control, los índices de compromiso, me refiero, y donde necesito contar con funcionalidades de seguridad, particularmente para proteger estas aplicaciones contra ataques avanzados que cada vez son más sofisticados, cuando tengo que proteger mis activos digitales, cuando tengo que poner especial atención en los datos sensibles de los usuarios finales, cuando tengo que establecer herramientas que no solamente me impidan un ataque dirigido, sino también me protejan contra determinadas vulnerabilidades y de alguna manera minimicen los niveles de riesgo, por ejemplo, de recibir un ataque de ransomware, y a su vez dispongo de distintos tipos de combinaciones. La arquitectura es compleja, pero también es compleja la vida de aquellos que tienden a administrar y tienden a ser responsables de esta plataforma. Sobre todo porque es un mundo altamente, probabilísticamente, de distintas combinaciones, donde incluso cada cloud provider tiene distintas herramientas y con distintos niveles de seguridad
con distintos niveles de funcionalidades. Y sobre todo, y pensando desde el punto de vista de nuestros activos digitales, de nuestro negocio, tengo que proteger un negocio, proteger un ambiente, proteger una vertical de banca y finanzas, la cual es altamente compleja y la cual, adicionalmente, está recibiendo continuamente ataques dirigidos, porque lo que se buscan estos ciberdelincuentes, bajo un modelo de negocios, es poder llevar a cabo posiblemente un fraude, un daño a la organización, un robo de datos sensibles. Para ello, parte de los desafíos que nosotros comúnmente hablamos con nuestros clientes en la vertical, en el segmento en el cual nosotros trabajamos, yo particularmente, como me presentó Jimena, soy responsable en el segmento de Major Accounts de F5 para América Latina. Por un lado es la complejidad de estos entornos. Y la complejidad la refiero a estas múltiples combinaciones posibles, múltiples configuraciones posibles y por ende múltiples herramientas. Tengo que tener el equipo de trabajo necesario con los skills necesarios como para poder administrar y ser dueños de los negocios, pero con una complejidad cada vez mayor. Por el otro lado, tengo que mantener un nivel de seguridad necesario o alineado al negocio. Ahí es donde muchas veces en las conversaciones que tenemos, ya sea con CISOs, con los directores de ciberseguridad, con los equipos operativos también es, ¿cómo puedo mantener consistencia en las políticas de seguridad? Sobre todo en un mundo en el cual estoy llevando distintas aplicaciones a entornos de distintas nubes, pero a su vez esas aplicaciones dialogan entre sí. Es más, donde las aplicaciones desarrolladas en Kubernetes, aplicaciones modernas, pueden vivir al mismo tiempo en distintos entornos porque son portables. La misma aplicación puede vivir en distintos entornos de nube que a su vez son distintas plataformas. ¿Cómo puedo mantener consistencia de la política de seguridad en las mismas? Por el otro lado, otro de los grandes desafíos es la disponibilidad. Todo negocio, hoy en día negocio digital, una de las mayores importancias es que ese negocio permanezca en línea. Dialogamos muchas veces con equipos de distintos clientes y hace 10 años quizás cuando una empresa recibía un ataque, el cual indisponibilizaba un servicio o no, o generaba algún tipo de problema, varias empresas tenían que sacar de línea la aplicación. Y sacar de línea una aplicación significa, por un periodo de tiempo, más allá de la reputación propia de la compañía y el impacto que eso conlleva, dejar fuera de línea un canal de venta de mis servicios, de mis productos. Por ende, el uptime de la aplicación es fundamental. La resiliencia que yo tengo que tener de la aplicación de mi negocio es fundamental. Hay una necesidad implícita o explícita en el mercado de que las aplicaciones que hoy en día es la manera en la cual interactúa el mundo digital con los usuarios finales y que posiblemente seleccionen una empresa por sobre la otra, no solamente tiene que ver con la experiencia del usuario a la hora de poder adquirir un producto, sino también la experiencia desde el punto de vista de disponibilidad, desde el punto de vista de velocidad y agilidad, la cual puede acceder a esa aplicación. El cuarto desafío tiene que ver con todas las medidas que se puedan llevar a cabo, ya sea desde el punto de vista de la interconexión y control de esas múltiples configuraciones posibles en distintos entornos de nube, ese desorden natural, probabilístico, el cual asociamos al concepto de entropía. No solamente tengo que tratar de mantenerlo bajo un determinado control, manteniendo consistencia de políticas de seguridad, simplificando la operación, tratando de que dentro de lo complejo mantener control, sino también que tenga la capacidad de acompañar la necesidad del negocio. Hoy en día vivimos, y particularmente en la vertical de banca y finanzas, en un mundo altamente competitivo, con nuevos competidores emergiendo continuamente, con diferenciales de sus productos, atacando distintos nichos de mercado. Sin embargo, todas las empresas que viven en ese mundo competitivo tienen distintos desafíos que de alguna manera el negocio pone sobre manos de los equipos de IT, sobre las manos de los equipos de seguridad y donde todas las acciones necesarias que se deben llevar a cabo tienen que alinearse a ese negocio, tienen que mantener agilidad del negocio. Como hablé anteriormente, la complejidad no solamente es un tema técnico, también es un tema procedural o un tema de personas, de los skills necesarios para poder mantener un entorno
complejo, con altas combinaciones, y esto es un gran desafío. ¿Cómo puedo ayudar a que mis equipos de trabajo puedan cumplir con sus objetivos, puedan cumplir con su propósito en un mundo complejo, con altas combinaciones y dinámico, ¿no? Y manteniendo continuamente, mejorando los perfiles, los skills y el conocimiento de mis equipos? Y por último, el gran desafío que vimos anteriormente es la diversidad de entornos, que lo que sabemos que va a cambiar el día de mañana, dentro de unos años, va a seguir cambiando. Es un mundo altamente diverso. Estoy hablando, refiriéndome a los entornos de nube, los entornos en los cuales viven las aplicaciones, los cuales no pueden resolverse los problemas en este mundo nuevo con las herramientas del pasado. Estos 4 desafíos de algún modo llevan a cabo la agenda de trabajo en la cual nosotros, a lo largo de Latinoamérica, con todos los representantes del equipo de F5, tenemos punto de diálogo con todos nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudarlos a resolver cada uno de estos desafíos? Y sobre todo teniendo en cuenta de que la mayoría se encuentra en un proceso de transformación digital, en el cual no solamente se encuentran hoy en día, muchos de ellos con distintos entornos de nube, sino con la necesidad de tener un compliance, cumplir un compliance. Ese compliance puede ser el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, o como se llama en cada uno de los países. Puede ser el cumplimiento de una determinada norma de un país como PIX en Brasil, en el cual transacciono a través de bancos brasileños, o puede llevar a ser el compliance en términos de cumplimiento de PCI con PCI 4, en el cual tengo que establecer nuevos puntos de control. Por el otro lado, y algo no menor, a la medida de que las aplicaciones van siendo ejecutadas en distintos entornos complejos, con distintas combinaciones, como mencioné anteriormente, se incrementa lo que denominamos la superficie de ataque. Y eso lo que hace es darle más puntos de acceso a distintos ciberdelincuentes para poder llevar a cabo su propósito. Muchas veces los atacantes, a través de esa superficie de ataque que cada vez es mayor, ingresan por el eslabón más débil, que no necesariamente es la aplicación que tengo más importante o más resguardada, sino quizás es un ingreso a través de un mail, a través de una campaña de phishing, es enviar un archivo malicioso, es la posibilidad de ingresar a través de una API que un equipo de una aplicación está exponiendo para interactuar con terceras partes a través de distintos métodos. Y esa API quizás tiene una vulnerabilidad o tiene un método de escritura habilitado por error o omisión, el cual permite que un atacante ingrese a la compañía, una base de datos, y de ahí sea un punto de salto o escalen privilegios. Entonces, no es menor que en un mundo complejo, en un mundo que tiende a un desorden natural, adicionalmente tenemos la complejidad de esta ampliación de la superficie de ataque. Y adicionalmente, en la medida que avanzo en distintos entornos, necesitamos tener visibilidad de lo que está sucediendo. El hecho de estar a ciegas, por supuesto, no nos brinda información necesaria para la toma de decisiones, pero si hablamos de seguridad, hablamos de protección de nuestros activos, hablamos de seguridad de datos sensibles, tenemos que tener visibilidad de lo que está sucediendo en todos los ambientes. Estos 3 puntos o iniciativas son los que, de alguna manera, hoy en día vemos con mayor prioridad a lo largo de Latinoamérica como punto de diálogo para los equipos de ciberseguridad. Y hablando sí de ciberseguridad, sin perder de vista que las vulnerabilidades siguen estando publicándose continuamente, todos los días, surgen vulnerabilidades. Y no solamente surgen vulnerabilidades, inmediatamente se publican los métodos de explotar esas vulnerabilidades. Y esto no es solamente una vulnerabilidad de un determinado fabricante, de un determinado vendor, más también son vulnerabilidades de los frameworks de desarrollo, por ende, aplicaciones que han sido desarrolladas bajo un determinado framework. Si ese framework, ese lenguaje, esa librería tiene una determinada vulnerabilidad, al día siguiente, créanme, al día siguiente ya está público en Internet cómo explotar la misma. Y hay herramientas como Shodan que permiten, a través del escaneo continuo de las aplicaciones expuestas, poder identificar qué activos, qué aplicaciones disponen de esa vulnerabilidad. Con lo cual, hoy es más fácil que nunca para un atacante
poder saber quién es el destino de ese ataque. Por el otro lado, lo que vemos, y esto lo hemos visto en incremento exponencial en los últimos 2 años, es la utilización de herramientas avanzadas y automatizadas, la cual los atacantes, los ciberdelincuentes, utilizan software para poder generar a través de esos ataques automatizados intentos de ataques mucho más sofisticados. Inclusive lo que nosotros denominamos bots, ¿no? Procesos automatizados, son procesos que hoy en día simulan hasta el comportamiento humano. No solamente en el flujo de la aplicación, sino hasta en el movimiento del mouse. La latencia que llevan a cabo entre la escritura de un campo, de un parámetro, al movimiento del mouse, puede ser, digamos, mecanizado, puede tener una velocidad mucho más alta, lo que se diferencia versus el comportamiento humano, pero ya no hay una distinción de ese tráfico automatizado a través de una firma o a través de un determinado header o encabezado, sino que la distinción está dado por el comportamiento y la velocidad del comportamiento de ese software que está tratando de ingresar a nuestra aplicación. Voy a dar un ejemplo. Account takeover, ¿sí? O credential stuffing, el caso más recurrente que nosotros vemos en la utilización de tráfico automatizado para el segmento de banca y finanzas. Los atacantes, a través de bases de datos que obtienen de la dark web, con usuarios y contraseñas que han sido filtrados por alguna otra organización, no tiene que ser la propia organización, pero sí disponen de una base de usuarios y contraseñas. Eso lo sabemos. Todos nuestros usuarios y contraseñas se encuentran de alguna aplicación, ¡pum!, están expuestas en una base de datos. Millones de usuarios y contraseñas. ¿Cuál es la manera más sencilla de verificar si ese usuario y contraseña es válido para ingresar a una aplicación? A través de un bot. Si ese bot o ese tráfico automatizado es fácilmente identificable, dado el encabezado o dado alguna característica técnica, es fácilmente bloqueado. Para eso, hoy en día existen técnicas, herramientas, como mencioné, que no solamente ofuscan, ocultan esos encabezados o características técnicas, sino que incluso siguen un flujo de procesos para intentar en forma recurrente, en forma masiva y durante día y noche, las 24 horas, y esa base de datos, cuáles de esos usuarios son válidos o no. Muchos de ustedes dirán, para eso hemos incrementado nuestra seguridad utilizando desafíos como CAPTCHA. La mala noticia es que hoy hay hasta herramientas que resuelven los CAPTCHA por un costo bajísimo. Los invito a buscar en internet cuáles son las herramientas que resuelven CAPTCHA de una manera muy sencilla, muy económica. Por ende, el CAPTCHA hoy en día no solamente no es un factor que ayude a la experiencia del usuario, que cada vez que ingresa tiene que resolver ese desafío CAPTCHA, sino que además no es una medida de seguridad hoy en día. Y por ende, estos ataques, que por supuesto tienen un costo, y por eso hablé anteriormente de un modelo económico de los ciberdelincuentes para generar un ataque sobre entidades donde usualmente se transacciona dinero, por ende, banca y finanzas es uno de los targets habituales, genera una estrategia por parte de esos ciberdelincuentes para llevar a cabo su propósito. Y ahí es donde comienza a ver, en conjunción con una mirada holística de seguridad, no solamente ataques dirigidos propios de una vulnerabilidad, sino combinado con múltiples vectores de ataque. Vectores de ataques de tráfico automatizado, aprovechando redes botnets, aprovechando diversos recursos, herramientas avanzadas que, si uno ve, parecería ser un tráfico genuino humano, pero aprovechando ciertas vulnerabilidades y combinando vectores de ataque. Y esto hace también que sea mucho más difícil para los equipos de seguridad, para los equipos del SOC, del Blue Team, de las distintas organizaciones, poder identificar el comportamiento malicioso de ese atacante y, por ende, poder proteger los activos, proteger los datos sensibles, resguardar la información y resguardar y proteger el negocio de nuestras empresas. Y continuamente surgen vulnerabilidades. En esta ampliación de la superficie de ataque o de los riesgos entre las distintas combinatorias de distintos entornos de nube en un mundo más desordenado, naturalmente y probabilísticamente, lo que hablamos de entropía, surgen nuevamente, ¿no?, distintos eventos que cambian el mundo, la prioridad del equipo de ciberseguridad, y por eso continuamente y cada vez más frecuentemente
hay nuevas publicaciones, OWASP Top 10, los que trabajamos en ciberseguridad hace muchos años sabíamos que era muy común esperar el top 10 de OWASP de aplicaciones web que se publicaba cada cierta cantidad de años. Hoy en día existe un top 10 de OWASP para APIs, un top 10 de OWASP destinado para lo que es inteligencia artificial y machine learning. Sigue existiendo el de aplicaciones web, que a su vez los riesgos van cambiando. Surgen nuevas vulnerabilidades continuamente. Hay aplicaciones que son efímeras en este mundo moderno. Por ende, quizás son desarrolladas para poder llevar a cabo una venta, un nuevo canal por una campaña de marketing de 1 semana, 2 semanas, y luego esa aplicación dejará de existir. Pero esa aplicación detrás tiene un framework de desarrollo y quizás esa aplicación también termina siendo vulnerable y termina siendo el eslabón más débil para que el atacante pueda ingresar a nuestra organización. Relacionado con esa superficie de ataque, cada vez más común ver APIs exponiendo a Internet, exponiéndose a aplicaciones móviles, a terceras partes. Las APIs como interfaz de usuario. De hecho, un dato muy curioso es que hoy en día el 75% cerca del tráfico de Internet es de APIs. Y APIs, si bien podría ser asociado con un servicio web donde se transaccionan ciertos datos, no deja de tener su característica, no deja de tener su estructura y por ende tiene mecanismos de protección y mecanismos de ataque en contraposición. No pueden resolverse muchas veces la seguridad de una API de la manera tradicional que un web server. No puede resolverse un mundo dinámico de aplicaciones basadas en microservicios donde los equipos de desarrollo y de DevOps llevan a cabo cambios recurrentemente, hasta a veces, varias veces al día, de la misma manera que llevamos a cabo una seguridad de un mundo más ordenado, contenido del pasado, con una seguridad perimetral de una aplicación que quizás cambiaba pocas veces al año. Y además, como punto adicional a esta problemática, existen diversidad de herramientas. Herramientas que, como mencionaba, cada cloud provider dispone, algunas de ellas son muy interesantes, pero solo sirven para ese cloud provider. Herramientas que no tienen el mismo nivel de granularidad, el mismo nivel de seguridad, no tienen el mismo nivel de visibilidad, lo que hace muy complejo un análisis conjunto desde el punto de vista del banco, la fintech o del equipo el cual está llevando a cabo estas aplicaciones en distintos entornos de nube. No todas tienen el mismo nivel de compliance, no todas ofrecen el mismo nivel de compliance, no todas tienen un aseguramiento desde el punto de vista de seguridad para ese cumplimiento de compliance que a fin de cuentas tiene que cumplir la empresa, la cual es responsable que su aplicación corra en la nube. Y acá quiero agregar algo, no lo hice porque creo que ya lo hemos visto durante muchos años, pero no es menos importante o no tenemos que perder de vista que en todos los entornos de nube, en todos los cloud providers, existe algo llamado matriz de responsabilidad. Y esa matriz de responsabilidad compartida delimita cuál es la responsabilidad del cloud provider y la responsabilidad del cliente del cloud provider. Y la mayor responsabilidad en cuanto a los datos, las aplicaciones, los datos sensibles, las políticas de seguridad, las políticas de configuración, son de ustedes. Son de los clientes de los cloud providers. Por ende, se tienen que llevar a cabo las medidas necesarias considerando esa matriz de responsabilidad compartida. Cuando hablamos de aplicaciones, algo que ya viene sucediendo también en los últimos años y queríamos compartir con ustedes, es que en el pasado concebíamos una aplicación exponiendo nuestro negocio y era 100% desarrollada por nuestra organización. Hoy en día, gran parte, no sé si el 70% del código de la aplicación web, pero una gran parte está siendo desarrollada por terceras partes. Si nosotros accedemos a una aplicación determinada, cualquiera, y los invito a hacerlo, pregúntense, ¿cuánto del código que corre en mi navegador, en mi Google Chrome, en mi Mozilla, cuánto de ese código es 100% de la empresa que se encuentra detrás que yo quiero acceder? Mi banco. ¿Cuánto es? ¿O cuánto es un desarrollo de terceros? Hoy en día, gran parte del código que corre dentro del navegador de un cliente final, de un usuario final, es de terceros. Y por ende, esa cantidad de combinación posible, que empecé la presentación hablando del concepto de entropía y de las posibilidades de configuración, se amplía aún más. Tengo un mayor número de combinaciones posibles relacionado con un código
con una aplicación que yo no controlo, que es desarrollada por terceros. Andrew, ¿por qué es importante considerar esto? Si usualmente son herramientas de social media, herramientas de analítica, porque ustedes pueden llevar a cabo medidas de control de calidad de código, de políticas de seguridad de su propia aplicación, más no seguramente puedan llevar a cabo, tengan el control de seguridad y desarrollo de las aplicaciones de terceros. Y hay un ataque llevado a cabo hace ya unos años que comenzó en el segmento de retail, se llama Magecart, en el cual a través de vulnerabilidades de aplicaciones de terceros, los atacantes robaban datos sensibles del usuario final desde el propio navegador, sin necesidad de que esa transacción llegue al banco o en este caso a la empresa de retail. Ese tipo de ataque, creo que muchos de ustedes seguramente están al tanto, es uno de los drivers o disparadores que obligó a PCI en la versión 0.4 a introducir ciertos cambios. ¿Cuál es el costo de estos ataques? ¿No? Hablé mucho de diversidad, de configuraciones, de complejidad en la administración, en la seguridad, en la visibilidad de aplicaciones que viven en distintos entornos de nube. Y todo esto tiene un monto de dinero, ¿no? Hoy en día se calcula que el costo promedio a nivel global de los ataques es de 4.24 millones de dólares anuales. Y es un problema que va en aumento, ¿no? Claro, esos 4.4 podrían dividirse si están más orientados a la detección, escalación, pérdida de negocio, robo de datos sensibles, data breach, un problema de ransomware. El número general. Ahora, lo que hay que tener de alguna manera en manifiesto es cuál es el problema. El problema en el cual las organizaciones siempre tuvieron la necesidad de proteger sus activos, sus aplicaciones, pero en este mundo de multinubes, en este entorno en el cual muchos clientes están yendo a distintos cloud providers, sacando provecho de los mismos. No es negativo la nube pública, al contrario, tiene un montón de ventajas. Sin embargo, se tiene que poner en foco cuál es el fraude el cual la empresa está recibiendo, y gran parte de ese fraude, por ejemplo, en nuestras conversaciones, el vehículo para poder generar el fraude, el descubrimiento para poder luego llevar a cabo el fraude, es el tráfico automatizado. Tema que vimos unos slides anteriores. Son herramientas que utilizan los atacantes con un propósito, que es llevar fraude. Sin embargo, utilizan varias medidas y herramientas en forma previa para poder alcanzar ese propósito. Otra definición de problema es necesito asegurar el compliance. Compliance de las distintas normas locales, internacionales, en las cuales yo opero. Tengo que mantener y mejorar la experiencia del usuario final. El hecho de poder agregar puntos, doble factor de autenticación, CAPTCHA, medidas, pueden generar una fricción con el usuario final y eso va en contra de alguna manera del negocio, de la agilidad incluso que el negocio nos pide. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. El hecho de que haya algún tipo de ataque claramente puede generar un tema de reputación en el mercado. Y por ende también software de terceras partes, las cuales podrían ser vulnerables, trae un posible potencial problema de account takeover, ¿no? El hecho de que atacantes hagan o roben información sensible como credenciales válidas a través de estas vulnerabilidades y de esta superficie de ataque cada vez mayor. El riesgo es real, ¿sí? Y un poco lo que queremos compartir con ustedes es que el riesgo es real, está en aumento, es un mundo cada vez más difícil, más desafiante, pero realmente es un problema que se pone en manifiesto y que vemos en la industria, vemos en la vertical. Y como mencioné, que se encuentra aquí en este slide, PCI 4.0 no solamente lleva a cabo los puntos de control como metodología o marco de trabajo, sino que hoy en día expande esos puntos de control a lo que se llama el client-side defense, al control y la seguridad que puede inclusive llevarse a cabo sobre ese software de tercero que corre en el navegador del cliente final, del usuario final. Tengo que tomar medidas de visibilidad, de inventario y de control de qué software está corriendo cada vez que un usuario está accediendo a nuestra aplicación, cada vez que un cliente quiere comprar un producto financiero, cada vez que quiere transaccionar, llevar a cabo una transacción. No solamente tengo que proteger la aplicación que se encuentra en mi entorno de nube, mi propio data center, resolver la interconexión de las mismas, más también tener y expandir seguridad desde el acceso del propio usuario.
¿Cómo trabajamos en este mundo, no? Porque hasta ahora vengo hablando de desafíos, problemas en un mundo cada vez con máxima o un número mayor de configuraciones, lo que hace que sea cada vez más complejo. Lo que nosotros vemos y hablamos es que como mejor práctica tiene que llevarse a cabo un plan de ciberseguridad, por supuesto priorizando, cada organización tendrá sus prioridades de acuerdo a su negocio, pero sí ese plan de ciberseguridad tiene que tener, de alguna manera, asegurar la protección de esos activos, de los datos sensibles, la mejor experiencia del usuario y resolver estas complejidades. La gestión de diversos entornos que son heterogéneos, que son distintos, lograr tener monitorización, visibilidad de lo que está sucediendo, ¿sí? Y manteniendo disponibles los servicios, permitiendo que el negocio siga existiendo, siga transaccionando, siga generando dinero. Esa mirada holística, comprensiva, lo que nosotros sugerimos, y esto no busca ser una presentación técnica de F5, sino un guidance de punto de conversación. Por supuesto, de F5 podemos ayudarlo en muchísimos de estos puntos, pero lo que sí queremos compartir con ustedes es nuestra visión, nuestro punto de diálogo en el segmento, en la vertical, a lo largo de Latinoamérica, con sus mayores o menores diferencias según cada uno de los países. Pero esa mirada de seguridad holística tiene que, de alguna manera, mantener una protección comprensiva, es decir, poder asegurar que los niveles de seguridad y los niveles de protección los tenga a lo largo de los distintos entornos de nube, que permita una política de seguridad consistente, es decir, que cada modificación que lleve a cabo, tener la capacidad de poder replicarla en los distintos entornos, no solamente perimetrales, sino cerca de la aplicación. El hecho de poder mantener al equipo de ciberseguridad no como un stopper, sino como un habilitador del negocio financiero. Y es ahí donde seguridad también juega un rol fundamental en la resiliencia y en la agilidad, de poder mantener estas políticas de seguridad a lo largo de todas las configuraciones posibles, pero sin perder de vista ese negocio. Y en ese aspecto, y pensando en un entorno multinube, un entorno cada vez más complejo, siempre hablamos de estos tres factores, ¿no? El primero, mantener consistencia, no solamente en las aplicaciones que van a los entornos de nube, no nos olvidemos de los entornos de data center, nuestros entornos transaccionales, que van a seguir existiendo. Y tengo que mantener una consistencia, y no solamente una consistencia de seguridad pensando que el ciberdelincuente o el tráfico malicioso solamente va a ser originario desde el exterior de nuestra organización, también interno puede suceder. Por el otro lado, las aplicaciones modernas que se están siendo desarrolladas continuamente bajo metodologías y nuevos paradigmas de desarrollo en estos procesos de DevOps, DevSecOps, donde puedo tener una aplicación que va cambiando continuamente y la plataforma la cual subyace permite ese desarrollo continuo, incremental, y a través de la colaboración de distintos equipos de trabajo, ¿cómo puedo mantener seguridad sobre esas aplicaciones? Que de vuelta son aplicaciones con distintas metodologías, pero no menos importantes para el negocio, porque quizás están exponiendo una API, quizás están exponiendo un acceso a través de la aplicación móvil a un producto, un servicio financiero que se encuentra en mi propio data center. Y por ende tiene que mantenerse los niveles de seguridad y visibilidad necesarios para este tipo de aplicaciones que nuevamente están siendo desarrollados bajo nuevas metodologías, nuevos paradigmas y con equipos de trabajo, en muchos casos, en muchas organizaciones distintos a los que trabajan en las aplicaciones del data center o aplicaciones monolíticas tradicionales. Y por último, mantener consistencia, escala, y sacar provecho, ¿no? Hoy en día seguramente en este evento escucharán muchísimo de cómo las empresas están sacando provecho de la inteligencia artificial, de procesos de machine learning, y cómo también, de alguna manera, podemos potenciar esto desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Manteniendo no solamente el negocio disponible, siendo un habilitador del negocio, pero considerar que los atacantes utilizan herramientas cada vez más sofisticadas y que si no estamos en el timing correcto y en la posibilidad de tomar herramientas y mejorar las herramientas que nos ayuden a tomar contramedidas, a tomar políticas de seguridad, posiblemente seamos destino de algún tipo de ataque. El concepto es, tenemos que garantizar la seguridad de las aplicaciones, no importa dónde estas se encuentren alojadas.
El hecho que se encuentre en un data center y en un cloud provider, sí, minimiza la cantidad posible de configuraciones en lo que comencé mi presentación. Sin embargo, no tengo que perder de vista la seguridad de las mismas. En la medida que voy ampliando esa cantidad posible de configuraciones en distintos cloud providers, en distintos entornos que cada vez son más complejos, que tienen diversidad de configuraciones, diversidad de políticas, distintos mecanismos de visibilidad, que hace que los equipos de trabajo tengan cada vez más desafíos, no tengo que perder de vista que tengo que seguir garantizando la seguridad de mis aplicaciones y por ende el negocio. Estos 3 puntos, 3 slides, para repasarlos y para finalizar la presentación. El primero de ellos, asegurar la consistencia de las políticas de seguridad, sugerencia que siempre hablamos con nuestros clientes, no centrarse solamente en un propósito, en una aplicación fundamental, sino tratar de tener una mirada general. Muchas veces los atacantes, como mencioné, el punto de acceso es una API, una aplicación, un servicio habilitado en forma rápida por una campaña y quizás a través de esa aplicación los atacantes puedan escalar en privilegios y acceder fuera de esas políticas de seguridad de perímetro tradicional. Entonces es necesario tener una mirada holística, una mirada consistente y asegurar que los niveles de riesgo que son definidos por el equipo de ciberseguridad estén conteniendo y estén asegurando a lo largo de los distintos entornos un nivel aceptable, políticas que me permitan mantener consistencia de esas políticas de seguridad. Incluso para aquellos clientes que están moviendo aplicaciones o que tienen la misma aplicación ejecutándose en distintos entornos, asegurar también que no solamente la aplicación pueda estar siendo expuesta para mejorar la experiencia del usuario final, más también que la política sea la misma, que tenga una consistencia en la política de seguridad. Y esto tiene que hacerse en forma continua, bajo una mirada iterativa, incremental, colaborativa con todos los equipos dentro de la organización. Un aprendizaje muy importante es que la seguridad no es solamente del equipo de cybersecurity, es una responsabilidad compartida a lo largo de la organización. Así como el negocio es algo que todos los equipos tienen que perseguir, es decir, que nuestro empleador pueda desarrollar su negocio y crezca en el mercado, la seguridad es responsabilidad de todos, desde el dueño de la aplicación, dueño del negocio, dueño del equipo de infraestructura, dueño de las plataformas y, por supuesto, el equipo de seguridad. Pero lo más importante es segurizar aquello que más nos importa. Segundo punto, estas aplicaciones modernas, aplicaciones que viven nativamente en entorno de nube, muchas de ellas, que son desplegadas de una manera muy rápida, están viviendo en plataformas y necesito mantener visibilidad y seguridad cerca de las aplicaciones. Ahora, el hecho de poder garantizar esa seguridad, visibilidad y control de estas aplicaciones que vienen en entornos distintos a lo que quizás tengo en el data center, amerita también entender que las herramientas tienen que dialogar, tienen que vivir en un mundo nativo de nube, tienen que vivir en un mundo nativo de containers. Enforzar una solución tradicional perimetral es bueno, pero quizás no necesario, o no suficiente, mejor dicho. Necesito tener una mirada integral también de la arquitectura de estos servicios y cómo puedo proteger estos microservicios donde muchas veces no son solamente APIs que se exponen a Internet libremente, sino que son APIs que interactúan con terceras partes, con agregadores. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar la seguridad de mis activos cuando quizás esa API expone un método vulnerable con un tercero que no controlo? Y por último, tratar de sacar mayor provecho a las herramientas avanzadas que permiten identificar ataques avanzados. Hablé en una oportunidad, en unos slides anteriores, del tráfico automatizado como vehículo de los atacantes para llevar a cabo un fraude. Esas herramientas que utilizan los atacantes, los ciberdelincuentes, son herramientas avanzadas que, como mencioné, simulan el comportamiento humano.
Ahí tenemos Puppeteer, tenemos Selenium, tenemos distintas herramientas que permiten hacerlo. Y no solamente por un tema de performance, son herramientas que simulan el comportamiento para poder dar feedback al equipo de desarrollo. También son utilizadas por los ciberdelincuentes. No hay manera de poder detectar ataques automatizados, avanzados, sin herramientas avanzadas. No es posible detectar desarrollo de terceras partes ejecutándose en un navegador de un usuario final con una herramienta perimetral que solamente va a estar analizando las peticiones que ingresan a mi data center. Es ahí donde nosotros, como fabricante, y de vuelta, no es la intención hablar de F5 y cómo resolvemos estos problemas, pero sí lo podemos hacer, sacamos provecho de herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, que en combinación con las políticas de seguridad granulares, que a su vez tenemos en cuenta, en consideración a las distintas arquitecturas posibles de la aplicación, podemos establecer una barrera de seguridad. Hoy en día, en un mundo desordenado, tomando el concepto de la entropía, con múltiples configuraciones posibles, el hecho de poder asegurar el negocio, la seguridad de los datos, con herramientas que en muchos casos resultan básicas, no son suficientes. Tenemos que tener una mirada holística y donde los atacantes, y esto lo vemos recurrentemente, utilizan múltiples vectores de ataque para llevar a cabo su propósito. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista? Que en toda medida de seguridad, en toda política de implementación, plan de ciberseguridad, la tecnología juega un rol fundamental, por supuesto, las capacidades de esa tecnología juegan un rol fundamental, pero también juegan un rol fundamental los equipos de trabajo, los procesos, y esos equipos de trabajo, esas personas, tienen que tener la capacitación, las herramientas, no solamente la herramienta, que la herramienta sea lo necesariamente sencillo, lo necesariamente fácil de utilizar para asegurar el nivel de seguridad sin caer en ser un especialista de unos y ceros o un especialista de la NASA para llevar a cabo esas políticas. Tiene que haber un punto de equilibrio entre la seguridad necesaria, la seguridad del negocio, habilitar el negocio, continuar con el ritmo que demanda el negocio, más también poder tener la facilidad de que los equipos de trabajo puedan actuar rápidamente, de que puedan mejorar continuamente la seguridad. Y un tema no menor es, en estos mundos de aplicaciones que van a distintos entornos de nube, esos entornos de nube tienen muchas diferencias, distintos niveles de seguridad y hasta inclusive distintos niveles de complejidad a la hora de poder llevar a cabo esas políticas. Volviendo al tema de la entropía, Andrew, hablaste de algo, un concepto de un físico de 1877, inclusive antes de que se desarrollara en la Universidad de Bonn el concepto del átomo, el átomo de hidrógeno. Y la teoría de entropía, que como mencioné, estaba muy relacionada con esa fórmula matemática, el desorden, y el desorden tenía que ver con la cantidad posible de configuraciones, y por eso mencioné esa bola de fuego de un mundo interconectado entre distintas nubes con múltiples combinaciones posibles. No puede ser que no haya cambiado la mirada de la entropía. Y no, estuve investigando. Yo en la facultad vi el primer modelo, ¿sí? El primer modelo, que era de la teoría de mecánica estadística y luego de cómo se llevó en la mecánica clásica, perdón, en la mecánica cuántica, en la física cuántica. Sin embargo, hace unos años, en 1977, encontré que este hombre, de origen ruso, nacionalizado belga, Ilya Prigogine, ganó un premio Nobel y en ese estudio, en ese libro, habla de que la entropía, si bien está muy asociada con el caos o con el desorden, la producción de entropía siempre tiene dos elementos dialécticos. Un elemento creador de desorden, pero también un elemento creador de orden. Los dos siempre están ligados. La creación del universo fue producto de una expansión del universo desordenada. Sin embargo, nosotros que vivimos en este planeta sabemos que hay procesos ordenados. Y a mí me resultó muy interesante y quería cerrar mi presentación con esta cita de este físico, principalmente porque el hecho de ver un entorno de multinube con múltiples configuraciones, con un proceso desordenado hasta podría ser caótico, en contraposición puede haber
un orden, puede haber mecanismos procedurales, un plan de ciberseguridad, una mirada de cada uno de los responsables del negocio que ayuden a que, si bien dentro de esas posibles combinaciones o desorden tenga una mayor superficie de ataque y por ende mayor riesgo, es posible tener orden dentro de esos entornos. Y ahí desde F5 podemos ayudarlos. Simplemente con eso termino y doy el espacio final del tiempo que nos queda para preguntas y respuestas. Gracias. Tenemos algunas preguntas, así que las voy a ir compartiendo, las que fueron dejando en el chat. Voy a empezar con la primera. Bajo la premisa de que ir a entornos de múltiples nubes genera más dificultades en cuanto al control de seguridad, la conclusión es simplificar las aplicaciones en una sola nube o volver al data center tradicional. Sí, un poco, gracias Jime, un poco lo que mencionaba al principio, ¿no? Cuando hablábamos antes de un data center tradicional, tenía quizás un ambiente más controlado, menos puntos en los cuales mis aplicaciones podían ser expuestas, el equipo de trabajo seguramente, un equipo de trabajo conociendo y teniendo control de esa infraestructura, y el hecho de poder ir a distintos entornos de nube quizá puede dar la percepción de que pierdo ese control y que amplío los riesgos. Sin embargo, la nube o los proveedores de nube, cada uno de ellos, ofrecen beneficios, ya sea a nivel escalabilidad, a nivel plataformas, a nivel escalabilidad del propio negocio, que difícilmente pueda llevarlo a cabo con mi propio data center. Y es por eso que muchas empresas terminan seleccionando la nube pública, terminan llevando aplicaciones a aplicaciones serverless, entornos de funciones, aplicaciones basadas en containers, Kubernetes, donde se sacan ciertas problemáticas de la cabeza en términos de administración y sacan provecho de la nube que les brinda esa escalabilidad. Y por ende puede ampliar ese punto de dificultad. Pero yo no creo hoy en día que haya, como mencioné en los primeros slides, una empresa, en general, ¿no? Por supuesto, hay excepciones, que está 100% en la nube o 100% en el data center. Tenemos diálogos con empresas que han nacido en entornos de nube muy importantes en la región y empezaron a poner un pie en el propio data center, hasta crearon un data center en los últimos años, y viceversa. Entonces, es un mundo heterogéneo. Yo creo que vamos a tener como oleadas entre aplicaciones que han ido mucho a la nube, han vuelto al data center y continúan otras en la nube. Sí, esto es dinámico. Lo que hay que tener es una preparación, una mirada general para poder asegurar esa seguridad. Buenísimo. Bueno, voy a hacer una más, sé que nos quedan un par de minutos, que nos dejó María. Dice, ¿existe alguna metodología para minimizar el desorden cuando llevas la información a la nube? Sí, a nivel metodologías, bueno, hay mucha bibliografía al respecto. Yo creo que lo más importante, en mi punto de diálogo, incluso que he participado de algunas mesas redondas con CISOs de la vertical, es poder darle una mirada y una importancia al plan de ciberseguridad, en el cual, por supuesto, tengo que considerar determinadas metodologías desde el punto de vista de control, desde el punto de vista normativo, cuál va a ser la referencia, o sea, ISO 27001 por tomar como una referencia, en el cual, y es un ejemplo, ¿no? Por supuesto, tengo que hacer una categorización de la información y en base a esa información, si es sensible o no, establecer las metodologías. Son necesarias, mas no suficientes. Tiene que haber awareness con los usuarios, con los equipos de trabajo. Tengo que tener en cuenta las aplicaciones que están yendo a los entornos de nube, las políticas de seguridad que tengo y herramientas necesarias para poder protegerlos, y por ende detrás de esas herramientas hay información que puede estar categorizada como sensible, pero es una mirada general, ¿no? Por eso, al final de la presentación, y creo haber respondido ahí, María, a tu pregunta, la tecnología es necesaria, más no suficiente. Es necesario también procesos, metodologías y también personas que tengan la capacidad de poder abordar la seguridad de nuestro negocio de una manera integral. Buenísimo. Bueno, me queda un minuto, así que voy a hacer la última. Dice, ¿qué diferencia a nivel de seguridad hay en proteger APIs a servicios web? Muy buena pregunta. Para los que somos técnicos y sin caer en el detalle, una API es una interfaz y es como un método de diálogo entre dos aplicaciones, ¿sí? Y mantiene una estructura con un lenguaje determinado y métodos. Los métodos que hablamos son de lectura, escritura. Cuando hablo de un método de escritura es
habilito que alguien me escriba un dato, que me ingrese un determinado dato. Si bien tanto una aplicación web como una API corren sobre servicios web, sobre lo que es HTTP o HTTPS en Internet, la estructura, el desarrollo de la misma y el dinamismo de esa API dista bastante de lo que es quizás un servicio web. Por ende, las herramientas y metodologías que nosotros sugerimos es, por supuesto, tener en consideración procesos de autenticación y autorización de acceso como primer punto focal. Sin embargo, es necesario, más no suficiente. Ahí es necesaria una mirada de autodescubrimiento de esas estructuras que cambian dinámicamente, esos métodos que van surgiendo nuevamente y tratar de establecer los mecanismos de protección para que esa estructura de datos tal cual interactúa entre las aplicaciones pueda proteger los activos y los datos sensibles. Por ejemplo, que no se exponga un dato sensible como el número de seguridad social, número de documento, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, que pueden ser datos de suma relevancia e importancia para el negocio financiero. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrew, por la presentación. Espero que haya aportado valor para todos. Los invitamos a descargar un reporte que compartimos durante la presentación. Vamos a estar compartiendo más material con todos los asistentes, así que espero que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias. Muchas gracias.